Hola a todos, en esta ocasión les quiero mostrar el cómo yo afilo mis cuchillas utilizando piedras para afilar. Esta, por ejemplo, tiene dos caras. Por este lado podemos ver un grano 400 y de este lado un grano 1000. Esta otra, de igual forma, tiene dos caras y por este lado podemos ver un grano 3000 y por este un grano 8000. Y debemos señalar que entre mayor sea el número, más fino va a ser el grano, y entre más fino el grano, más filo le vamos a poder dar a nuestras cuchillas. Una vez que tenemos eso en cuenta, vamos a pasar a la hoja. En la hoja lo que debemos tomar en cuenta es el bisel, que es el ángulo que tenemos entre esta cara y esta cara de la cuchilla. Ese ángulo puede estar desde los 20 hasta los 35 grados. Y lo vas a elegir en base a tus necesidades. Entre menor sea el grado, digamos un grado 20, la hoja va a ser más débil, ya que el grado 20 va a ser muchísimo más angosto y al ser angosto va a tener muchísimo menos material. Entre más alto el grado, vamos a tener muchísimo más material en la punta. En mi caso, siempre utilizo un ángulo 28, porque para mi gusto el ángulo 28 es lo suficientemente delgado para penetrar en la madera, pero al mismo tiempo es lo suficientemente grueso para soportar los golpes. Ahora vamos a revisar que esté a 45, tomando en cuenta este lado de la hoja. Y aquí observamos que está perfectamente a 45. Revisamos esta parte y esta parte también está a 45 grados. Ahora, esta hoja solo tiene que ser afilada, no necesitamos rectificarla, pero en el caso de tener que rectificar una hoja, el grano 400 no nos ayudaría mucho, ya que el grano 400 es muy delgado. El grano 400 ya es para afilar. Y si nosotros tenemos necesidad de rectificar la hoja, sí vamos a tener que apoyarnos de un grano entre 80 y 220, ya que con un grano 80 el desbaste del metal va a ser muchísimo más rápido. Intentar desbastar metal con un grano 400 nos va a ser muy difícil. Vamos a perder demasiado tiempo que podemos ahorrarnos con otro grano más grueso. Ya que nosotros no vamos a rectificar la cuchilla, vamos a continuar hablando de las piedras. Para poder utilizarlas, primero debemos rectificarlas. Y eso es porque con cada uso las piedras tienden a deformarse y no lo hacen de manera uniforme, sino que tienden a adoptar desniveles o surcos. Y bien, sí podríamos utilizar una piedra con desniveles o surcos, pero realmente lo ideal es que la piedra esté completamente plana. Para rectificar tu piedra puedes apoyarte de una lija. Yo tengo esta que precisamente sirve para rectificar las piedras, y si bien las mías no están tan mal, eso es porque yo las rectifico con cada uso. De esa forma evito que se deformen demasiado y no me toma mucho tiempo rectificarlas. Ya tenemos esta rectificada, vamos a continuar con esta. Continuamos con el lado que tiene el grano 8000. Y ahora que estamos seguros que la superficie de nuestras piedras están completamente lisas, vamos a sumergirlas en agua. Te recomiendo sumergir tus piedras de afilar por al menos 3 minutos. Entre 3 y 8 minutos sería lo ideal. Eso tomando en cuenta qué tan húmedas están. Aunque puedes también prestar atención en el burbujeo, ya que las piedras para afilar generalmente son porosas. La burbuja puede indicarte cuando es que ya está lista para usarse. En mi caso voy a dejarlas entre 8 y 15 minutos, ya que hace bastante tiempo que no las uso y sé que están muy secas. Ya han pasado 12 minutos y es hora de empezar. Eso lo haremos con la piedra con el grano número 400.
Vamos a agarrar nuestra hoja y vamos a meterla en agua. Ahora, esa es la forma en la que yo lo hago. Puedes también utilizar un atomizador o puedes tomar un poco de agua con los dedos y ponerlos en la piedra. Pero yo lo que hago es sumergirla. Vamos a tomar la hoja de esta forma y vamos a colocarla en esta parte de las manos. De esa forma vamos a sujetar la parte de arriba de la cuchilla con esta parte y la parte de abajo la vamos a sujetar con los dedos. Siempre presta atención que los dedos no queden muy abajo, ya que sí puedes llegar a lastimarte si empiezas a rozar las yemas con la piedra de afilar. Vas a colocar la piedra y vas a sentir el bisel, y una vez que identifiques el ángulo de la hoja con el bisel, lo vas a mantener en cada una de las pasadas, porque de lo contrario estaríamos deformando el ángulo y eso es muy malo para el filo. No podemos pasar la hoja así una vez, así otra vez, así otra vez y así otra vez. Cada una de las pasadas debe respetar el ángulo que ya tiene el bisel de tu hoja. La sujetamos y empezamos. Puedes sumergir la hoja de vez en cuando y no te olvides de respetar el ángulo de la cuchilla. Puedes hacerlo de esta forma y una vez que ya consideres que tienes práctica, puedes hacer esto. Pero sí te recomiendo que eso lo hagas hasta que verdaderamente consideres que no estás moviendo la cuchilla. Han pasado alrededor de 4 minutos y ya estamos listos para continuar con el grano 1000. Antes de eso vamos a darle un par de pasadas al lomo de la cuchilla, de esta forma. Vamos a continuar enjuagando la cuchilla. Y ahora enjuagamos nuestra piedra. Vamos a continuar con el grano 1000. Mojamos la punta de la cuchilla. Y continuamos con pasadas suaves. Realmente a esta velocidad es casi imposible que lleguemos a calentar la hoja, y mantenerla húmeda o mojada nos ayuda a siempre mantener la temperatura baja. Si utilizáramos una guía para afilar y una piedra con un grano más grueso como un grano 120 o menor a eso como un grano 80, la velocidad con la que moveríamos la hoja gracias a la guía y el grano tan grueso sí puede llegar a calentar el metal a un grado en el que dañemos el templado del filo. Así que cuando estás utilizando un grano más grueso y lo estás haciendo a una mayor velocidad, sí necesitas humectar. No debes permitir que la cuchilla eleve su temperatura porque eso puede llegar a arruinar el filo. Recuerda sujetar la hoja con fuerza y evita que las yemas de los dedos toquen la piedra, porque puedes no llegar a sentir el daño hasta que tengas una herida en las yemas. Han pasado 4 minutos y vamos a continuar con el grano 3000. Vamos a enjuagar la cuchilla. Enjuagamos la piedra. Y vamos a ponerla a secar de este lado. Sumergimos la punta en agua y continuamos. Vamos a continuar con el grano 8000.
Hemos terminado con las piedras. Vamos a enjuagarla. Y lo recomendable es que las dejemos secar antes de guardarlas. Así que las pondremos aquí. Y para finalizar, vamos a utilizar nuestro pedazo de piel. Vamos a agregar algo de pulidor para metales. Y vamos a asentar el filo un par de minutos sobre la piel. Hemos terminado. Y ahora solo nos hace falta probar el filo. Vamos a armar el cepillo. Aunque también podríamos rasurar un poco de pelo con el filo. Como pueden ver, rasura bien. Vamos a armar el cepillo. Tomamos la cuchilla y el fierro superior lo colocamos por encima del filo, aproximadamente a 2 milímetros del final. Colocamos el tornillo por el lado del filo. Verificamos que se mantenga aproximadamente a 2 milímetros y apretamos. Una vez que lo tenemos armado, ahora se llama cuchilla doble. Tomamos el cepillo y colocamos nuestra cuchilla doble con el tornillo hacia atrás. Tomamos la cuña y la colocamos. Antes de empujar la leva, nos aseguramos que la palanca de ajuste esté en el centro y revisamos que la navaja esté en posición. En mi caso está muy metida, así que antes de apretar la leva voy a sacarla un poco. Giro el tornillo. Y por aquí mismo verifico que tenga la misma abertura de este lado que de este. Una vez que la navaja ya está fuera lo suficiente y las dos líneas están paralelas, entonces procedemos a empujar la leva. Y ahora tenemos el cepillo listo para usar. Una vez que tienes la cuchilla instalada, esta es la posición en la que debes reposar tus cepillos. Jamás los pongas en esta posición, ya que puedes dañar el filo de la cuchilla. Siempre, todo el tiempo, van a ir de lado. Pues hasta aquí el video. Si te interesa saber cómo puedes afilar tus cuchillas con lijas de agua, te dejo el video en la descripción. Eso sería todo en esta ocasión. Si te gustó el video, por favor dale like. Si crees que a alguien puede interesarle el contenido, pues comparte. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentarios, déjalo en el área de comentarios. Y si te gusta el contenido que publicamos en el canal, por favor suscríbete. Hasta luego.